En el corazón de la España isabelina, donde el amor, la política y la literatura se entrelazan en una danza apasionada, surge la Estafeta romántica, una de las más singulares entregas de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Esta obra nos sumerge en un Madrid vibrante y agitado, visto a través de las cartas de sus personajes, que confiesan sus secretos, ambiciones y temores en una correspondencia que desvela la esencia de una época. Galdós, con su maestría habitual, nos transporta al ocaso del romanticismo, donde la pasión y la razón se enfrentan en un duelo implacable. En estas páginas, no solo encontramos los ecos de la historia, sino también las voces de quienes la vivieron con intensidad. Acompáñanos en este viaje epistolar, donde cada carta es un testimonio de la grandeza y las miserias de una España que se resiste a morir para renacer en un nuevo siglo. Capítulo 1. El nacimiento de una correspondencia. Madrid, en su perpetua agitación de coches de caballos, pregones callejeros y tertulias encendidas, despertaba bajo la luz incierta de un amanecer que prometía nuevas inquietudes. Las plazas servían de rumores sobre el destino de la nación, y en los cafés se discutían las últimas proclamas con un fervor que mezclaba la política con la pasión de los corazones impetuosos. En este escenario convulso, donde los ecos del romanticismo se entrelazaban con los augurios del porvenir, comenzaba una historia tejida con tinta sobre papel, una historia contada no desde los púlpitos ni desde los estrados del poder, sino desde las líneas apretadas de cartas febriles, donde la verdad se desnudaba sin la máscara de la conveniencia. Aquella mañana de febrero, envuelta en el frío que hacía crujir los adoquines, el joven Carlos de Villamil recibía una misiva inesperada. No era la primera carta que llegaba a su poder, pues su vida se había visto siempre entrelazada con el flujo de palabras escritas, pero esta, con su sello de cera marcado con iniciales familiares, traía consigo un peso distinto. La caligrafía, firme y algo impaciente, delataba a su remitente, María Ignacia de Alcázar, su amiga de la infancia y, quizás, el único lazo de ternura que todavía conservaba entre las ruinas de su desencanto. Tomó la carta entre sus dedos y, con la reverencia de quien sostiene un objeto sagrado, desgarró el sello. Sus ojos, acostumbrados a descifrar el lenguaje de los afectos escondidos en las palabras, recorrieron las líneas con la avidez de quien busca en la tinta una confirmación de su propio existir. Querido Carlos. No sé si te sorprende recibir estas líneas después de tanto tiempo. No he querido escribirte antes por miedo a despertar recuerdos que quizá prefieras dejar dormidos. Pero la vida, en su caprichoso vaivén, me ha obligado a romper mi silencio. Madrid hierve en rumores. La política nos arrastra como un torbellino, y las pasiones de antaño parecen querer resurgir en medio del caos. Quisiera contarte tantas cosas, pero temo que el papel se quede corto. Dime, ¿sigues siendo aquel Carlos que miraba el mundo con la arrogancia del que se sabe dueño de su destino? ¿O la vida te ha doblegado, como ha hecho conmigo? Tía. María Ignacia. Carlos suspiró y apoyó la cabeza en el respaldo del sillón. Aquel nombre, aquel tono de voz que se filtraba entre las líneas, lo transportaba a una época en la que creía en las promesas y en la eternidad de los afectos. Pero la vida, como bien decía María Ignacia, no solía respetar la inocencia de los sentimientos, y él había aprendido a no confiar en la estabilidad de las emociones humanas. Su respuesta no tardó en tomar forma. Como movido por una necesidad ineludible, buscó pluma y papel, y dejó que su corazón hablara a través de la tinta. María Ignacia. Me sorprende y no me sorprende recibir tu carta. En este Madrid donde todo cambia y nada cambia, las palabras de una vieja amiga son como un eco de otros tiempos. Dices que la vida te ha doblegado. Me pregunto qué heridas esconde esa confesión. Yo, en cambio, no sé si la vida me ha vencido o si simplemente he aprendido a mirarla con la indiferencia de quien ya no espera nada de ella. Hablas de rumores, de pasiones que resurgen en medio del caos. No sé si es la ciudad la que se agita o si somos nosotros, aún atrapados en las sombras del ayer, los que buscamos excusas para volver a sentir. Tu amigo de siempre. Carlos. Al doblar la carta y sellarla con su escudo familiar, Carlos sintió que algo se removía en su interior. Tal vez las palabras no fueran solo testigos de la historia, sino también catalizadores de destinos que aún no habían terminado de escribirse. Con el sobre en la mano, se encaminó hacia la estafeta, esa oficina donde los mensajes se cruzaban como destinos enmarañados. La ciudad seguía rugiendo a su alrededor, indiferente a los sentimientos de sus habitantes. Pero en algún rincón de Madrid,
dos almas separadas por el tiempo y las circunstancias volvían a encontrarse en el silencio elocuente de la tinta sobre el papel. Así, sin saberlo, daba inicio una correspondencia que marcaría no solo sus vidas, sino también el pulso de una nación que oscilaba entre la pasión y la incertidumbre. Capítulo 2. Madrid en el torbellino político. La ciudad, como un titán que despierta de su letargo, rugía en las primeras horas de la mañana. Desde los mercados, donde las vendedoras voceaban sus productos con la misma energía con la que los oradores callejeros proclamaban sus ideales, hasta los salones donde la aristocracia debatía con fingida calma los destinos de la nación, Madrid se convertía en un hervidero de pasiones y conspiraciones. Carlos de Villamil atravesaba las calles empedradas, sumido en pensamientos que iban más allá de la simple rutina. La carta de María Ignacia, con su tono entre melancólico y desafiante, había despertado en él un eco de recuerdos que creía enterrados. No podía negar que aquellas palabras, tan cargadas de intención, le inquietaban más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero, como todo hombre que se ha educado en la escuela del desencanto, prefirió no concederle demasiada importancia. Mientras avanzaba por la calle del Arenal, el rumor de una multitud se elevó como una tormenta en el horizonte. En la Puerta del Sol, el corazón palpitante de la ciudad, un grupo de ciudadanos exaltados se congregaba alrededor de un orador, un joven de mirada encendida que, subido a un improvisado estrado, arremetía contra los desmanes del gobierno. Sus palabras eran un torrente de acusaciones y esperanzas. No podemos seguir viviendo bajo el yugo de la corrupción y la ineptitud. España merece algo mejor que esta monarquía decadente que solo alimenta los privilegios de unos pocos. Carlos se detuvo a observar la escena. A su lado, un hombre de edad madura, con un levitón gastado y el gesto severo, murmuró con tono sarcástico. Los jóvenes de ahora creen que con discursos encendidos pueden cambiar el mundo. Pobres ilusos. Carlos sonrió con amargura. También él había sido un joven impetuoso, creyendo en ideales que con el tiempo se desvanecieron como la niebla matinal. Pero algo en la furia de aquel orador, en la pasión de los rostros que lo rodeaban, le hizo preguntarse si de verdad todo estaba perdido. Las noticias sobre conspiraciones y levantamientos llegaban a Madrid como ráfagas de viento frío. La prensa, dividida entre liberales y conservadores, avivaba el fuego de las disputas con artículos mordaces. En los cafés de la carrera de San Jerónimo, los políticos de todos los bandos discutían acaloradamente, gesticulando con energía, mientras el humo de los cigarrillos y el aroma del café se mezclaban en el aire denso de la intriga. Carlos, incapaz de resistirse al magnetismo de la historia en movimiento, decidió dirigirse a uno de esos cafés, donde sabía que encontraría a viejos conocidos que le proporcionarían información de primera mano. Al entrar en el Café de la Iberia, un establecimiento frecuentado por intelectuales y periodistas, se encontró con su amigo Joaquín Álvarez, un joven escritor que, con su pluma afilada, se había ganado tantos admiradores como enemigos. «Carlos, ¿sigues merodeando por Madrid como un espectador de la tragedia nacional?», bromeó Joaquín, alzando su copa de licor. «Alguien tiene que observar para contar la historia después», respondió Carlos con una media sonrisa, tomando asiento. Joaquín se inclinó hacia él, bajando la voz. «La situación se está volviendo insostenible. Hay rumores de un levantamiento inminente. La monarquía tambalea y algunos creen que es cuestión de tiempo antes de que todo estalle». Carlos asintió con gravedad. No era la primera vez que escuchaba esas predicciones, pero esta vez el aire estaba cargado de algo distinto, una sensación de urgencia que no podía ignorar. «¿Y tú?», preguntó Carlos. «¿Sigues creyendo que la pluma puede más que la espada?». Joaquín sonrió con ironía. «La pluma puede encender revoluciones, pero es la espada la que las consuma. Solo espero que esta vez no sea el pueblo quien pague el precio más alto». Las palabras de Joaquín quedaron flotando en el aire mientras ambos observaban el bullicio del café, donde las discusiones sobre el destino de España se multiplicaban. En aquel momento, Carlos comprendió que no podía permanecer ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Madrid era un crisol donde se forjaban los cambios, y él, por más que intentara mantenerse al margen, estaba atrapado en su red. Al salir a la calle, el aire frío le golpeó el rostro con la violencia de una advertencia. Madrid no era solo el escenario de una historia, era un personaje vivo, palpitante, que arrastraba a todos en su torbellino de ambiciones, pasiones y traiciones. Y él, quisiese o no, estaba destinado a formar parte de ese drama. Capítulo 3. El eco de las conspiraciones.
Las campanas de la iglesia de San Ginés repicaban con su tono grave cuando Carlos de Villamil atravesó la Plaza Mayor. Era una noche densa, en la que el viento arrastraba murmullos de conversaciones clandestinas y Madrid se cubría con un manto de sombras que ocultaban encuentros furtivos y miradas cómplices. Desde hacía semanas, el aire de la ciudad estaba impregnado de rumores sobre un inminente levantamiento. Los cafés servían con discusiones, los pasquines clandestinos circulaban de mano en mano y las tertulias políticas se llenaban de sospechas y medias verdades. Carlos no era ajeno a esta atmósfera. Desde su conversación con Joaquín Álvarez, la sensación de que Madrid estaba al borde de un abismo no había hecho más que intensificarse. Había pasado las últimas jornadas observando, preguntando con cautela, escuchando los susurros que corrían por los callejones y los salones aristocráticos por igual. Sabía que algo se estaba tramando, pero lo que aún no comprendía era hasta qué punto él mismo estaba implicado en el curso de los acontecimientos. Aquella noche tenía una cita con un viejo conocido, don Fermín Lapuerta, un hombre que había sido funcionario del gobierno y que ahora se movía en las sombras del poder. Lo encontraría en una casa discreta de la calle del Príncipe, donde, según le habían indicado, se reunían algunas de las mentes más inquietas de la capital. Cuando llegó, un criado le abrió sin hacer preguntas. En el interior de la estancia, iluminada por lámparas de aceite, un grupo de hombres y mujeres discutía en voz baja. El ambiente estaba cargado de tensión y expectación. «Carlos, me alegra verte aquí», dijo don Fermín, acercándose con paso firme y ofreciéndole la mano. «No creí que fueras de los que prefieren la acción al discurso». «No estoy aquí por la acción», respondió Carlos con calma, «sino por la verdad. La verdad es un lujo que pocos pueden permitirse en tiempos como estos», replicó Lapuerta con una sonrisa enigmática. «Ven, quiero presentarte a alguien». Carlos siguió a su anfitrión hasta una esquina de la sala, donde un hombre de rostro severo y mirada afilada bebía lentamente de una copa de vino. Este es don Vicente Roldán, un hombre con una visión clara del futuro de España. Carlos estrechó la mano del desconocido con cautela. Había algo en su expresión que le resultaba inquietante. «Se dice que el futuro de España se está escribiendo en noches como esta», comentó Carlos. «Se dice bien», asintió Roldán. «La monarquía está en sus últimos estertores. Lo que está en juego no es solo un cambio de gobierno, sino la construcción de una nueva nación». «¿Y quiénes serán los arquitectos de esa nueva nación?», preguntó Carlos con voz serena. «Los que tengan el coraje de desafiar al viejo régimen», respondió Roldán con firmeza. «Pero el coraje no basta. Hace falta inteligencia, estrategia y hombres dispuestos a sacrificarlo todo». Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella reunión no era solo una tertulia política. Era el eco de una conspiración en marcha, una maquinaria que se estaba poniendo en movimiento y que no se detendría hasta haber cambiado el destino del país. Durante horas, las conversaciones giraron en torno a planes, alianzas y traiciones. Algunos de los presentes hablaban con fervor revolucionario, mientras otros, como Lapuerta, analizaban con frialdad cada movimiento. Carlos escuchaba, intentando discernir cuánto de aquello era idealismo y cuánto, ambición. Cuando la reunión terminó y salió a las calles de Madrid, la noche le pareció más oscura que nunca. Caminó sin rumbo, reflexionando sobre lo que había presenciado. ¿Era este el momento en que la historia daba un vuelco? ¿O simplemente otra de tantas conspiraciones que acabarían en humo y represión? Lo que sí sabía era que, le gustase o no, ya no era solo un observador. Había cruzado un umbral del que no podría regresar. Capítulo 4. Sombras en el salón. El aroma del tabaco y el café flotaba en el aire pesado del salón de los Villamil. Las lámparas de gas proyectaban sombras alargadas sobre las paredes cubiertas de terciopelo, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de copas de jerez y abanicos que se agitaban con fingida indiferencia. La aristocracia madrileña, siempre reacia a mostrarse alterada por los acontecimientos políticos, mantenía la compostura con un elegante desinterés, aunque las miradas furtivas y los susurros traicionaban la inquietud latente. Carlos de Villamil, vestido con una chaqueta negra de corte impecable, se movía entre los invitados con la destreza de quien sabe escuchar más de lo que habla. Aquella reunión, organizada por su tía doña Eulalia, no era solo un encuentro social, era un escaparate donde las élites medían sus fuerzas, tanteaban alianzas y velaban armas para lo que estaba por venir. A un lado del salón,
Un grupo de damas conversaba en voz baja sobre los últimos rumores que recorrían la ciudad. Dicen que en Cádiz ha habido disturbios, susurró una de ellas, una marquesa de edad madura con un tocado demasiado ostentoso. Algunos afirman que el ejército podría dividirse. Dios nos ampare, Exclamó otra, llevándose el abanico a los labios. Mi esposo dice que Madrid está llena de espías. Hasta en nuestras propias casas podríamos tener traidores. Carlos sonrió para sus adentros. Si algo caracterizaba a la nobleza en tiempos convulsos era su tendencia al dramatismo, aunque no sin razón. Madrid era un hervidero de conspiraciones y traiciones, y él lo había comprobado en carne propia la noche anterior. Carlos, querido sobrino, ven aquí, llamó doña Eulalia con su voz autoritaria, agitando su abanico de marfil. Quiero presentarte a un viejo amigo de la familia. Carlos obedeció y se encontró frente a un hombre alto y delgado, de rostro anguloso y mirada penetrante. El señor don Francisco Montalbán, anunció su tía con una sonrisa estudiada. Un hombre de mundo, con excelentes conexiones en la corte. Montalbán inclinó la cabeza en señal de cortesía. Es un placer conocerle, don Carlos. He oído hablar de usted y de su perspicacia. Carlos no dejó escapar el matiz en aquellas palabras. En aquel mundo, perspicacia podía significar muchas cosas: inteligencia, discreción o peligro. Solo soy un observador de estos tiempos inciertos, respondió con una leve sonrisa. Y Madrid ofrece mucho para observar. En efecto, asintió Montalbán, fijando en él una mirada escrutadora. La ciudad está cambiando, y con ella, quienes la gobiernan y quienes la desafían. Pero en momentos como estos, más que observar, conviene elegir un bando. Carlos sintió el peso de aquellas palabras. No era la primera vez que alguien insinuaba que debía tomar partido, pero algo en el tono de Montalbán le hizo comprender que aquello no era una simple sugerencia. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos apresurados interrumpió la conversación. Un joven criado se acercó a doña Eulalia y le susurró algo al oído. Su expresión se tornó grave. Disculpen, caballeros, dijo con frialdad. Parece que tenemos una visita inesperada. Las puertas del salón se abrieron de golpe y dos hombres entraron con aire marcial. Vestían de negro, con el emblema del gobierno en sus solapas. La conversación cesó de inmediato. Uno de los hombres, de rostro curtido y gesto severo, habló con voz firme. Lamento interrumpir esta reunión, pero traemos un mensaje oficial. Los invitados contuvieron la respiración. Carlos sintió como su corazón se aceleraba. Por orden del gobierno, cualquier reunión que pueda considerarse subversiva será investigada, continuó el hombre. Y se nos ha informado de que en esta casa podrían hallarse individuos con información relevante para la seguridad del Estado. Doña Eulalia se irguió con la dignidad de una reina ofendida. Esto es un ultraje. Esta es una casa respetable. No lo dudo, señora, respondió el hombre con una leve inclinación de cabeza. Pero las órdenes son claras. Carlos vio cómo Montalbán mantenía la compostura, aunque sus ojos analizaban cada movimiento de los intrusos. En un rincón, un grupo de jóvenes aristócratas intercambiaba miradas de preocupación. ¿Qué es lo que buscan exactamente?, preguntó Carlos, adelantándose. El hombre lo miró fijamente antes de responder. Queremos hacer algunas preguntas a ciertas personas que podrían estar implicadas en reuniones no tan distinguidas como esta. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía exactamente a qué se referían. Y también sabía que, si alguien los delataba, él mismo podría estar en peligro. El silencio en el salón se volvió insoportable. No hay nada que ocultar aquí, dijo doña Eulalia con firmeza. Pero si desean interrogar a alguien, deberán presentar una orden oficial. El hombre vaciló. Era evidente que no querían provocar un escándalo en una casa tan influyente. Finalmente, tras un tenso intercambio de miradas con su compañero, asintió con sequedad. Por esta vez, no insistiremos. Pero tengan por seguro que estaremos vigilando. Los hombres salieron con la misma rapidez con la que habían entrado. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, la tensión en el salón se disipó lentamente. Pero nadie volvió a hablar con la misma ligereza que antes. Carlos comprendió en ese momento que el juego había cambiado.
Lo que hasta ahora había sido solo un torbellino de rumores y conspiraciones comenzaba a tomar una forma más peligrosa. Madrid ya no era solo el escenario de intrigas políticas. Era un campo de batalla donde cada palabra, cada gesto, podía significar la diferencia entre la libertad y la ruina. Y él, lo quisiera o no, ya estaba en el centro de todo. Capítulo 5. El mensaje oculto. La noche se cernía sobre Madrid con un manto de sombras inquietantes. Las calles empedradas, que durante el día bullían de comerciantes y mendigos, ahora parecían un laberinto de espectros y figuras encapuchadas que deslizaban su presencia entre el sigilo y la premura. Carlos de Villamil avanzaba con paso medido por una de esas calles, oculto bajo una capa oscura, el ala de su sombrero inclinada para cubrir parte de su rostro. Sabía que lo estaban vigilando. Desde la inesperada irrupción de los agentes en la casa de su tía, cada movimiento suyo era observado con atención. Su destino era una vieja librería en la calle de Carretas, un lugar que a simple vista parecía un establecimiento común, con anaqueles repletos de libros empolvados y un dueño anciano que apenas levantaba la vista de sus manuscritos. Sin embargo, para quienes sabían leer entre líneas, la tienda escondía más que literatura. Era un punto de encuentro de aquellos que conspiraban en las sombras, un refugio para mensajes cifrados y secretos que podrían cambiar el curso de los acontecimientos. Al empujar la puerta, un tenue tintineo de campanillas anunció su llegada. El librero, un hombre de manos huesudas y mirada inquisitiva, lo recibió con una leve inclinación de cabeza. «Buenas noches, don Carlos», murmuró con voz ronca. No esperaba verle tan pronto. Carlos se acercó al mostrador y depositó sobre la madera un libro encuadernado en cuero. «He venido por un pedido especial», dijo en tono neutro. «Uno que prometieron entregarme sin demora». El librero entendió de inmediato. Sin decir palabra, deslizó un pequeño sobre bajo la cubierta del libro y empujó el tomo hacia Carlos. «La lectura le resultará esclarecedora», susurró, y con una mirada fugaz hacia la ventana, añadió, «pero debe marcharse cuanto antes. Hay ojos por todas partes». Carlos asintió y tomó el libro, asegurándose de ocultar el sobre entre sus ropas antes de salir nuevamente a la calle. Aceleró el paso, sintiendo en la nuca el peso de las miradas invisibles. Sabía que la ciudad estaba plagada de informantes, hombres pagados para seguir, escuchar y delatar. Cada sombra podía ocultar un espía, cada farol encendido reflejar el rostro de un traidor. Al llegar a su casa, se encerró en su despacho y encendió una lámpara de aceite. Con manos firmes, rompió el sello del sobre y desplegó el pequeño papel que contenía. La letra, minúscula y precisa, estaba escrita en clave. El león ruge en el alcázar. Las llaves cambian de dueño. El viento del sur traerá noticias. Espera en la torre. Carlos leyó el mensaje varias veces, tratando de descifrar su significado. El león podía referirse a algún alto funcionario, quizás un general o un político influyente. Las llaves cambian de dueño sugería que alguien había sido desplazado de su cargo, y la última línea. La torre. ¿Cuál torre? El sonido de unos nudillos golpeando la puerta de su despacho lo sacó de sus pensamientos. Sí. Señor, la voz del mayordomo sonaba tensa. Hay alguien en la puerta que insiste en verle. No ha querido dar su nombre, pero dice que trae un mensaje urgente. Carlos dejó el papel sobre la mesa y se levantó. Algo en la súbita aparición de un visitante a esas horas lo inquietó. Se ajustó la chaqueta y salió al vestíbulo. Frente a la puerta, bajo la luz titilante de la lámpara del recibidor, esperaba un hombre cubierto con una capa gruesa y un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro. Al verle, alzó la vista y dejó ver unos ojos oscuros y determinados. Carlos de Villamil, dijo con voz contenida. No hay tiempo para explicaciones. Debe venir conmigo. Ahora. Carlos no respondió de inmediato. Analizó al desconocido con la precaución de quien sabe que en aquellos tiempos cada palabra podía ser una trampa. Why asai me niego? El hombre entrecerró los ojos y sacó del bolsillo un pequeño medallón de plata con un emblema grabado. Carlos sintió que la sangre se le helaba. Reconocía aquel símbolo. Solo unos pocos hombres pertenecían a aquella hermandad secreta, hombres dispuestos a todo por proteger un ideal. ¿De qué se trata? Preguntó finalmente. De la supervivencia de muchos, respondió el hombre. Y del destino de España. Carlos respiró hondo. Sabía que una vez que cruzara aquella puerta,
no habría vuelta atrás. Pero algo dentro de él, un instinto que nunca lo había traicionado, le decía que debía seguir a aquel desconocido. Se ajustó la capa, tomó su sombrero y, sin volver la vista atrás, salió a la noche incierta que le esperaba. Capítulo 6. El refugio de las sombras. Carlos de Villamil caminaba con paso firme detrás del misterioso hombre que lo había sacado de su hogar con una urgencia indiscutible. La brisa nocturna silbaba entre las callejuelas estrechas de Madrid, donde las farolas de aceite proyectaban sombras danzantes en los muros envejecidos. El desconocido avanzaba con una seguridad inquietante, como si conociera cada rincón oculto de la ciudad, cada atajo por el que podían evitar ser vistos. Carlos no habló, aunque la incertidumbre lo devoraba por dentro. Sabía que aquella noche lo había arrastrado a un destino del que quizás no habría retorno. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, con voz contenida. El hombre no se detuvo. A un lugar seguro. Ese no era un verdadero consuelo. En tiempos en que las traiciones florecían como las malas hierbas, la palabra seguro carecía de significado. Siguieron su camino por las calles desiertas, evitando los pasos de ronda de los guardias y las miradas de quienes, incluso a esas horas, seguían con su vida en la ciudad insomne. Doblaron una esquina y entraron en un callejón húmedo y oscuro. Al fondo, una puerta de madera carcomida se alzaba entre dos edificios de piedra. El desconocido sacó una pequeña llave y la introdujo en la cerradura. Con un leve chasquido, la puerta se abrió. «Entra», ordenó con voz firme. Carlos dudó por un instante. Todo en su interior le advertía que estaba cruzando un umbral que lo alejaría del mundo que hasta entonces conocía. Pero ya no podía retroceder. Respiró hondo y dio un paso al frente. Al atravesar la puerta, se encontró en una estancia iluminada apenas por unos candiles de aceite. El aire estaba impregnado de humedad y un leve aroma a pergaminos viejos. A su alrededor, varias figuras emergieron de la penumbra, observándolo en silencio. Eran hombres de distintas edades, algunos vestidos con ropas sencillas, otros con chaquetas elegantes pero gastadas. Todos tenían algo en común, una mirada astuta, cargada de propósito. El desconocido se quitó el sombrero y dejó ver su rostro con mayor claridad. Era un hombre de unos 40 años, con facciones marcadas por la vida y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. «Bienvenido al refugio», dijo con solemnidad. «Aquí no somos muchos, pero cada uno de nosotros está dispuesto a darlo todo por la causa». Carlos frunció el ceño. «¿Qué causa?». El hombre sonrió apenas. «La única que vale la pena en estos tiempos oscuros, la lucha contra la mentira, la tiranía y la corrupción que devoran a España desde sus entrañas». Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellas palabras pesaban como una sentencia. No estaba frente a una simple reunión de descontentos, sino ante una conspiración que podía costarle la vida. Uno de los hombres se adelantó, un anciano de barba blanca y mirada sagaz. «Sabemos quién eres, Carlos de Villamil», dijo en tono pausado. «Y sabemos que has recibido un mensaje». Carlos sintió su pecho tensarse. Llevaba aún el papel con la nota en su bolsillo interior. «¿Cómo lo sabéis?». «Porque ese mensaje fue enviado para ti desde aquí», respondió el anciano. «Necesitábamos asegurarnos de que eras el hombre que creíamos». Carlos sintió un torbellino de pensamientos estallar en su mente. ¿Había sido manipulado? ¿Todo aquello era parte de un plan en el que él no tenía más opción que seguir el camino que le trazaban? «No lo entiendo», admitió. «¿Por qué yo?». El hombre de la cicatriz se cruzó de brazos y se acercó un paso. «Porque llevas la sangre de quienes no temen desafiar al poder. Porque sabemos que en tu interior hay un fuego que no se apagará con amenazas ni con oro. Porque has visto de cerca la injusticia y sabes que el destino de España no debe estar en manos de cobardes ni de traidores». Carlos guardó silencio. No podía negar que dentro de él ardía una rabia que no encontraba cauce. Su familia había sufrido la persecución de los enemigos de la verdad. Había visto de cerca cómo los poderosos aplastaban sin piedad a quienes se oponían a su voluntad. «¿Qué queréis de mí?», preguntó, finalmente. El anciano tomó una hoja de papel y la extendió sobre una mesa. «Necesitamos que entregues esto. Es un mensaje para un hombre que, como nosotros, busca cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero está en peligro. Si no recibe esta carta, puede que mañana sea demasiado tarde». Carlos miró el papel.
Sabía que aceptar significaba cruzar un umbral sin retorno. Pero en el fondo de su alma, ya había tomado su decisión. Extendió la mano y tomó el mensaje. El refugio de las sombras lo había reclamado. Y él, sin saberlo, había estado esperando este momento toda su vida. Capítulo 7. El mensajero en la oscuridad. Carlos de Villamil sintió el peso del mensaje en su bolsillo mientras avanzaba por las calles de Madrid, envuelto en el manto de la noche. La ciudad dormía bajo un cielo salpicado de estrellas, pero en sus entrañas hervían intrigas y secretos que se tejían como hilos invisibles entre las sombras. El encargo que le habían confiado en el refugio de las sombras lo consumía por dentro. Nunca había sido un hombre temerario, y sin embargo, ahora se encontraba en medio de un juego peligroso, portando palabras que podían encender hogueras de rebelión o sellar el destino de quienes las enviaban y recibían. Caminaba con el sombrero calado y la capa envolviéndole el cuerpo, tratando de fundirse con el entorno, pero la sensación de estar siendo observado no lo abandonaba. Su destino estaba claro, una vieja casa en la calle de la Magdalena, donde un hombre esperaría la carta con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. Al girar por una esquina, sus pasos se detuvieron un instante. 2 guardias de la ronda nocturna conversaban junto a un farol, con sus fusiles descansando sobre los hombros. No parecía que lo hubieran notado, pero Carlos sintió como la sangre le latía con fuerza en las sienes. No podía arriesgarse a levantar sospechas. Dio media vuelta con naturalidad y tomó una calle paralela, perdiéndose entre las sombras de los edificios. Su respiración se mantenía contenida, y cada sonido nocturno parecía amplificarse en su mente. Sabía que las fuerzas del orden estaban en alerta, que los recientes movimientos de los conspiradores habían despertado la sospecha de quienes defendían el statu quo. No podía fallar. Atravesó un pasaje estrecho, donde el aroma a humedad y piedra vieja impregnaba el aire. Sus pasos se volvieron más silenciosos, más cautelosos. Madrid, con su red de callejones y plazuelas, podía ser tanto un refugio como una trampa mortal. Finalmente, llegó a la calle de la Magdalena. La casa que buscaba se erguía discreta, con una puerta de madera oscura y una pequeña ventana cerrada. Dio 3 golpes secos y esperó. El silencio se prolongó más de lo esperado, y una punzada de inquietud recorrió su pecho. ¿Había llegado demasiado tarde? De pronto, la puerta se entreabrió con un leve chirrido. Un rostro envejecido y surcado de arrugas apareció entre las sombras. Carlos de Villamil. Susurró el hombre con voz ronca. Sí. El anciano asintió y lo hizo entrar rápidamente antes de cerrar la puerta tras él. El interior de la casa era modesto, con muebles antiguos y una luz titilante proyectada por un candil sobre una mesa de madera. A un lado, sobre una estantería polvorienta, se apilaban libros encuadernados en cuero, algunos con marcas evidentes de haber sido leídos y releídos con fervor. El anciano lo miró con gravedad. «Espero que traigas noticias importantes». Carlos sacó el mensaje y se lo entregó. El hombre lo tomó con manos temblorosas, como si sostuviera un artefacto sagrado. Sin demora, rompió el sello de cera y desplegó el papel, dejando que sus ojos recorrieran las líneas con creciente urgencia. El silencio en la habitación se hizo denso, apenas interrumpido por el crujido del pergamino al ser manipulado. Cuando terminó de leer, el anciano alzó la vista hacia Carlos. «Esto cambia todo», dijo en un tono que destilaba tanto determinación como temor. «¿Sabes lo que llevabas en tus manos?» Carlos negó con la cabeza. «Solo me pidieron que lo entregara». El hombre respiró hondo y se pasó la mano por la barba. «Es un mensaje de advertencia. Las autoridades han descubierto parte de nuestra red y han enviado órdenes para detener a varios de nuestros aliados. Si no nos movemos rápido, muchos caerán antes del amanecer». Carlos sintió que el peso de sus actos se multiplicaba en su pecho. De repente, ya no era un simple emisario. Era parte de algo más grande, una pieza en un tablero donde cada movimiento podía significar la vida o la muerte. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, con el ardor del que empieza a entender su papel en la historia. El anciano se puso en pie con una energía que contrastaba con su edad. «Debemos advertir a los demás. Tú has demostrado ser discreto y hábil en las sombras. Necesitamos que lleves un nuevo mensaje a otro punto de la ciudad». Carlos asintió. Ya no había marcha atrás. Tomó el nuevo encargo con manos firmes, y sin esperar más, volvió a lanzarse a la noche madrileña,
consciente de que cada paso que daba lo llevaba más lejos de la vida que hasta entonces había conocido. Capítulo 8. El laberinto de la traición. Carlos de Villamil avanzaba entre las sombras de la noche madrileña con el nuevo mensaje escondido en el interior de su chaqueta. Sus pasos eran veloces, pero no torpes. Sabía que en aquel instante cualquier sonido, cualquier mirada furtiva, podía delatarlo. El aire era frío y húmedo, cargado de presagios. Las farolas titilaban con una luz temblorosa que no lograba disipar la sensación de peligro que envolvía las calles. En cada esquina, el joven mensajero sentía que podía haber ojos siguiéndolo, sombras acechando desde lo profundo de la ciudad dormida. Se dirigía hacia una taberna en las cercanías de la Puerta del Sol, un establecimiento modesto en apariencia, pero que escondía en sus entrañas reuniones clandestinas y voces silenciadas por la represión. El mensaje que llevaba debía llegar a un hombre llamado Esteban Llorente, una de las mentes más brillantes y peligrosas dentro de la red de conspiradores. Si las autoridades llegaban hasta él antes que el aviso, la causa estaría en peligro. Carlos apretó el paso. Cuando llegó a la taberna, el ambiente en su interior lo envolvió con el aroma a vino agrio, madera envejecida y el murmullo de conversaciones ahogadas por el crepitar de la chimenea. Era un lugar discreto, con parroquianos de rostros duros, miradas desconfiadas y voces moduladas con cautela. Se acercó a la barra y golpeó 3 veces con los nudillos sobre la madera, en un ritmo específico. El tabernero, un hombre grueso de barba rala y mirada astuta, le sostuvo la mirada por un instante antes de asentir con discreción. Al fondo, susurró mientras limpiaba un vaso con un paño ya ennegrecido. Carlos cruzó el salón con la misma prudencia con la que había atravesado las calles. Cada mirada que se posaba en él era un peso que cargaba sobre los hombros. Al llegar a una puerta discreta, tocó 2 veces y esperó. La puerta se entreabrió y una voz grave susurró: ¿Quién envía el viento? Carlos, sin vacilar, respondió: aquellos que no temen la tormenta. La puerta se abrió por completo y Carlos entró. El interior de la habitación era un espacio pequeño y austero, iluminado por una única lámpara de aceite. Esteban Llorente se encontraba de pie, con los brazos cruzados y una expresión de preocupación dibujada en su rostro curtido por los años de lucha y resistencia. Villamil, saludó con un leve asentimiento. No esperaba verte tan pronto. Carlos sacó el mensaje y lo entregó. Esteban lo tomó con manos firmes, pero al desplegar el pergamino, Carlos notó cómo sus dedos temblaban ligeramente. A medida que leía, su expresión se endureció. Maldición, murmuró entre dientes. Han descubierto más de lo que creíamos. Levantó la mirada hacia Carlos, con los ojos cargados de urgencia. Esto es peor de lo que imaginábamos. Nos han vendido. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Qué quiere decir? Esteban apretó la mandíbula y caminó por la habitación con pasos calculados. Alguien dentro de nuestra red ha revelado información. Demasiada información. Si no actuamos de inmediato, muchos de nuestros compañeros serán arrestados antes del amanecer. Carlos sintió un nudo en el estómago. Sabía que la causa que defendían estaba llena de riesgos, pero la traición era un enemigo que devoraba desde dentro, corrompía la confianza y destruía todo con más rapidez que cualquier represión externa. Debemos encontrar al traidor, dijo en voz baja, pero con firmeza. Esteban asintió. Lo haremos. Pero antes, debemos poner a salvo a los nuestros. Tú eres el único que puede moverse sin levantar sospechas. Hay 3 personas a quienes debes advertir antes de que sea tarde. Carlos sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros, pero no dudó. Dígame los nombres y los encontraré. Esteban le entregó un papel con 3 nombres y direcciones. Muévete rápido. Y si sientes que te siguen, no dudes en desaparecer. Carlos asintió, guardó el papel, sin más demora, salió de la taberna. Las calles de Madrid lo esperaban, con su laberinto de sombras, sus traiciones escondidas y la incertidumbre de una noche que aún no había revelado todos sus peligros. Capítulo 9. El eco de los pasos perdidos. Carlos de Villamil avanzaba con la velocidad de un mensajero cuyo tiempo se agotaba. La traición había sido sembrada en los cimientos de su causa y ahora, bajo la luz titilante de la luna, cada sombra parecía un espía, cada esquina un peligro latente. Las calles de Madrid, normalmente vibrantes de vida y de bullicio, estaban sumidas en un silencio inquietante. Solo el rumor de algunos caballos,
El lejano murmullo de una patrulla nocturna y el crujir de sus propias botas sobre los adoquines le acompañaban en su misión. El papel con los nombres ardía en su bolsillo, como si sus letras de tinta fueran brasas de un fuego invisible. Tenía 3 nombres. 3 destinos que dependían de su rapidez y astucia. El primero de la lista era don Anselmo Hurtado, un viejo catedrático de la Universidad de Alcalá que, a pesar de su apariencia frágil y decrépita, poseía una mente afilada como el filo de una daga. Había sido una de las voces más firmes en la organización clandestina, aportando no solo ideas, sino también conexiones con otros grupos revolucionarios. Carlos se deslizó por callejones oscuros hasta llegar a una casa modesta, oculta entre edificaciones más imponentes. Golpeó la puerta con la clave convenida, 2 golpes secos, una pausa, y un tercero más ligero. El tiempo que tardó en recibir respuesta le pareció eterno. Finalmente, la puerta se abrió lo justo para dejarle pasar y la cerraron tras él con rapidez. «Carlos, ¿qué ocurre?», preguntó el anciano con voz temblorosa pero serena. Nos han delatado, don Anselmo. Debe marcharse esta misma noche. El viejo profesor frunció el ceño y, sin perder el tiempo, se acercó a un armario, sacó un par de libros y de un compartimento oculto, extrajo un fajo de papeles que guardó en su chaqueta. Lo sabía, susurró, más para sí mismo que para Carlos. Llorente me advirtió que estábamos demasiado expuestos. No hay tiempo que perder, debe salir por la puerta trasera. Don Anselmo asintió, cogió un sombrero y una bufanda para ocultar su rostro y, con paso decidido, se perdió en la penumbra. Carlos no esperó a ver si el anciano lograba perderse en el laberinto de Madrid. Sabía que cada segundo contaba. El segundo nombre en la lista lo llevó a una de las casas más elegantes de la ciudad. Allí vivía Eugenia Salcedo, una joven de la aristocracia que, bajo su aparente vida de lujo y frivolidad, ocultaba una de las mentes más audaces y despiertas del movimiento revolucionario. Su acceso a información clave y su habilidad para moverse entre la alta sociedad la convertían en un blanco peligroso si caía en manos del enemigo. Carlos trepó por la fachada trasera, apoyándose en la enredadera que cubría parte del edificio. Al llegar al balcón, tocó con los nudillos en la ventana. A los pocos segundos, Eugenia apareció con su cabello suelto, vestida con un camisón de encaje, sus ojos reflejaban más curiosidad que miedo. Carlos. ¿Qué demonios haces aquí? Te buscan. Dibzertya. La expresión de la joven se endureció. Sabía que esto podía ocurrir, pero no tan pronto. Carlos la observó con urgencia. No hay tiempo para hablar. ¿Tienes un lugar seguro donde esconderte? Eugenia esbozó una media sonrisa. No soy una dama indefensa, Carlos. Tengo más de un refugio. Sin perder más palabras, la joven cogió una capa oscura y un pequeño cofre donde, Carlos supuso, guardaba documentos comprometedores. Con una rapidez que sorprendió al joven, descendió por la misma enredadera y desapareció en la noche. Faltaba el tercer nombre. Alfonso Medina, un tipógrafo que imprimía panfletos clandestinos con proclamas revolucionarias. Su trabajo era esencial para difundir el mensaje, pero también lo hacía uno de los hombres más perseguidos. Carlos se encaminó a su taller, un pequeño local en una calle apartada del centro. Cuando llegó, un mal presentimiento le atenazó el pecho. La puerta estaba entreabierta. Desenvainó su daga y entró con cautela. El olor a tinta y papel aún flotaba en el aire, pero había algo más. Algo metálico. Sangre. Caminó con sigilo hasta la trastienda. Allí, bajo la tenue luz de un farol, yacía el cuerpo de Alfonso. Su rostro estaba sereno, como si la muerte lo hubiera tomado sin previo aviso. Un reguero de tinta derramada se mezclaba con su sangre en el suelo, como si el destino hubiese querido recordarle que su lucha estaba escrita para siempre en cada hoja que imprimió. Carlos apretó los dientes. No pudo salvarlo. Pero aún podía vengarlo. Salió de la imprenta sin hacer ruido y se perdió en la oscuridad de Madrid, con el fuego de la determinación ardiendo en sus venas. Capítulo 10. Sombras en el corazón de Madrid. Madrid, con sus calles angostas y palacios majestuosos, se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía significar la victoria o la derrota, la vida o la muerte. Carlos de Villamil lo sabía bien, y mientras la noche extendía su manto sobre la ciudad, su mente trabajaba con la precisión de un estratega. El asesinato de Alfonso Medina había sido una advertencia, un golpe certero a la causa que defendía.
Pero no había tiempo para lamentaciones ni para la duda. La traición se filtraba como veneno en las venas de la revolución, y encontrar la fuente de aquella filtración era ahora su prioridad absoluta. Las primeras luces del alba apenas se insinuaban en el horizonte cuando Carlos decidió actuar. Sabía que no podía confiar en nadie, pero necesitaba respuestas. Su primer objetivo era el Café de San Justo, un punto de reunión para intelectuales, artistas y, en las sombras, conspiradores como él. No era el único lugar donde se fraguaban ideas peligrosas, pero sí donde más rumores circulaban con rapidez. Si había una pista sobre quién había traicionado a la causa, allí la encontraría. Cuando entró, el ambiente estaba cargado con el aroma del café recién molido y el murmullo de conversaciones disimuladas. Algunas miradas se alzaron al verlo, pero ninguna se detuvo demasiado en él. Se movió con naturalidad hasta una mesa apartada, desde donde podía observar la entrada y la salida sin ser notado con facilidad. A los pocos minutos, un hombre de mediana edad, con ropas elegantes pero mirada astuta, se acercó y se sentó frente a él. «Carlos, no esperaba verte aquí tan temprano». Era Ramón Echeverría, un periodista que alternaba sus escritos entre las páginas oficiales y los panfletos clandestinos. Un hombre que sabía demasiado, pero que aún no había demostrado si su lealtad estaba del todo asegurada. Carlos apoyó los codos en la mesa y lo miró fijamente. «Alfonso Medina está muerto». El rostro de Ramón no mostró sorpresa, pero sus dedos tamborilearon ligeramente sobre la mesa. «Lo supe anoche», dijo en voz baja. «Lo encontraron en su imprenta. No fue un robo, ni un asesinato impulsivo. Fue una ejecución. ¿Y tú? ¿Cómo lo supiste antes que nadie?» Ramón esbozó una sonrisa ladeada. «Tengo mis contactos». Carlos se inclinó un poco más. «Entonces dime, amigo, ¿quién nos ha vendido?» Ramón hizo una pausa, mirando alrededor como si midiera el peligro en cada rincón del café. «No lo sé con certeza, pero hay rumores. Dicen que alguien dentro de nuestro círculo ha estado hablando con los hombres de la corona. Alguien que ha vendido información a cambio de oro y promesas de inmunidad». Carlos sintió el peso de aquellas palabras como un golpe en el estómago. «Dame un nombre». El periodista suspiró y se inclinó hacia él, murmurando con voz casi inaudible. Rodrigo Llorente. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rodrigo Llorente no era un simple simpatizante de la causa, era uno de los organizadores, uno de los hombres en quien más confiaban. «¿Estás seguro?», preguntó con el ceño fruncido. «Tan seguro como que estoy vivo ahora mismo. Pero ten cuidado, Carlos, si él nos traicionó, significa que sabe demasiado sobre todos nosotros. Y si sabe demasiado, no tardará en entregarte a ti también». Carlos asintió y, sin decir una palabra más, se levantó y salió del café. La caza del té. Rodrigo Llorente vivía en una casa discreta en el barrio de las Letras, no lejos del bullicio de los teatros y las tertulias literarias. No era un hombre ostentoso, pero sí calculador. Su mente afilada le había hecho escalar rápidamente dentro del movimiento revolucionario, y ahora, según lo que Carlos acababa de descubrir, también lo había convertido en su peor enemigo. Cuando llegó a la casa, el sol ya había iluminado las calles, pero aún era temprano. Carlos observó la puerta, calculó las posibles salidas y se preparó para lo peor. Golpeó con fuerza. Pasaron varios segundos antes de que la puerta se abriera ligeramente, revelando a un hombre de mediana edad, con el cabello bien peinado y una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la precaución. «Carlos», dijo Llorente, forzando una sonrisa. «Qué grata sorpresa». Carlos no perdió el tiempo. Con un movimiento rápido, empujó la puerta y entró, cerrándola tras de sí con un golpe seco. «No hay necesidad de tanta prisa», dijo Llorente con calma. «¿A qué debo esta visita inesperada?». Carlos lo miró fijamente. «Alfonso Medina está muerto». Llorente parpadeó un par de veces. «Lo siento mucho. Era un buen hombre. Y alguien lo traicionó». La habitación quedó en un silencio tenso. Carlos dio un paso adelante, acortando la distancia entre ambos. «Dime, Rodrigo, ¿cuánto vale la lealtad?». Llorente entre cero los ojos. «No sé de qué hablas». Carlos sacó su daga y la clavó con fuerza en la mesa más cercana. «No jugues conmigo, Llorente». «Sé que has estado vendiendo información. Sé que te han pagado por nuestros nombres». Rodrigo sonrió levemente,
como si aún creyera que podía controlar la situación. Carlos, piénsalo bien. ¿Quién te ha dicho eso? Ramón Echeverría. ¿Quién te dice que no es él quien juega en ambos bandos? Carlos apretó los dientes. No intentes confundirme. Rodrigo suspiró y se apoyó en la mesa, como si estuviera resignado. Míralo de esta forma. La revolución está perdida. Nos están cazando uno por uno. Lo único que hice fue asegurar mi futuro. Carlos sintió una oleada de furia recorrerle el cuerpo. Y para asegurar tu futuro, vendiste el de los demás. Llorente sonrió con frialdad. Así funciona el mundo, amigo mío. No es cuestión de ideales, sino de supervivencia. Carlos sintió como su mano temblaba sobre la empuñadura de la daga. Podía matarlo ahí mismo. Pero no. La muerte era un castigo rápido, y Llorente merecía algo peor. Con un movimiento repentino, lo sujetó por el cuello y lo empujó contra la pared. Escúchame bien, Rodrigo. No sé cuánto tiempo más seguirás vivo, pero te aseguro que cuando caigas, nadie te llorará. Llorente sonrió, pero sus ojos mostraban el primer destello de miedo. Carlos lo soltó y salió de la casa sin mirar atrás. Aún quedaba mucho por hacer. Capítulo 11. El filo de la sospecha. Las campanas de la iglesia de San Ginés tañían con su melancólica solemnidad, anunciando la llegada del crepúsculo sobre Madrid. En las calles, el murmullo de la ciudad se tornaba un eco lejano, mientras la luz de los faroles comenzaba a titilar en las esquinas. Carlos de Villamil avanzaba con paso firme, su mente atormentada por la revelación que había arrancado a Rodrigo Llorente. La traición se había enraizado en el corazón de la revolución, como una enredadera venenosa que estrangulaba los cimientos de la causa. Pero lo que más inquietaba a Carlos no era el hecho de que Llorente hubiera vendido información, sino la certeza de que aún había más nombres en la sombra. La confianza era un lujo que no podía permitirse. La reunión en la Casa de los Espejos. En la calle de las Huertas, escondida tras un modesto portón de madera, se encontraba la Casa de los Espejos. No era un sitio de lujo ni de reuniones oficiales, sino un refugio clandestino donde los miembros de la resistencia solían encontrarse lejos de los ojos del poder. Carlos entró sin vacilar, cruzando un pasillo estrecho que desembocaba en una estancia iluminada apenas por un candelabro de hierro forjado. Varios hombres y mujeres lo esperaban, sus rostros oscurecidos por la incertidumbre. Entre ellos estaban Ramón Echeverría, el periodista de mirada astuta, y Teresa Moncada, una mujer de temple férreo, cuya determinación no conocía límites. ¿Qué novedades traes?, preguntó Teresa, cruzando los brazos sobre el pecho. Carlos cerró la puerta tras de sí y apoyó ambas manos sobre la mesa central. Rodrigo Llorente nos ha traicionado. Un murmullo recorrió la habitación. Algunos rostros reflejaron sorpresa, otros, una resignación amarga. Sabíamos que había un traidor entre nosotros, dijo Ramón en voz baja. Solo faltaba ponerle nombre. No es solo él, continuó Carlos, con el ceño fruncido. Rodrigo era un intermediario, pero hay alguien más. Alguien que ha estado manejando los hilos desde dentro. Los presentes intercambiaron miradas nerviosas. La desconfianza se había instalado entre ellos como un espectro invisible. Si hay otro traidor, debemos encontrarlo antes de que sea tarde, dijo Teresa con frialdad. No podemos permitirnos más pérdidas. Carlos asintió. Hay una reunión secreta esta noche en el mesón de la Cruz Verde. Es posible que algunos de los que han estado filtrando información asistan. Ramón arqueó una ceja. ¿Y piensas tenderles una trampa? Carlos lo miró fijamente. Pienso vigilar. Si alguno de ellos se delata, lo sabré. Bajo la sombra de la Cruz Verde. El mesón de la Cruz Verde era un lugar donde los secretos flotaban en el aire como el humo de las velas. Al llegar, Carlos se acomodó en una mesa apartada, desde donde podía observar la puerta sin ser visto con facilidad. La taberna estaba llena de hombres bebiendo, hablando en voz baja y compartiendo noticias del día. El ambiente era tenso, cargado de expectativas. No tardó en reconocer algunas caras conocidas. Varios miembros de la resistencia estaban allí, conversando en pequeños grupos, intercambiando palabras en susurros. Pero entonces, algo llamó su atención. En el rincón más oscuro del mesón, un hombre de porte distinguido hablaba con un sujeto envuelto en una capa oscura. Carlos entrecerró los ojos,
tratando de identificar al primero. Cuando la luz de una vela iluminó su rostro, sintió que su sangre se helaba. Era Diego Santa Maria. Trajan entre sombras. Diego Santa Maria no era un simple simpatizante de la causa. Era uno de los estrategas clave, un hombre que conocía cada paso del movimiento revolucionario. Carlos contuvo la respiración. Observó cómo Diego entregaba un pequeño paquete al hombre encapuchado. La transacción duró apenas unos segundos, pero fue suficiente. Había visto suficiente. Se levantó con cautela y salió del mesón sin hacer ruido. Necesitaba moverse rápido. Si Diego era el traidor, significaba que la revolución estaba en peligro inminente. Y no había tiempo que perder. Capítulo 12. Entre sombras y sospechas. El frío de la madrugada se extendía como un velo silencioso sobre Madrid. Las farolas arrojaban sombras alargadas en las calles desiertas, y el sonido de los pasos de Carlos de Villamil resonaba en el empedrado con una cadencia apresurada. Su mente hervía en un torbellino de pensamientos. Diego Santamaría, uno de los hombres de mayor confianza en la resistencia, acababa de delatarse. El hallazgo era tan inesperado como peligroso. Si Diego había estado filtrando información, ¿cuánto tiempo llevaban sus enemigos adelantándose a sus movimientos? ¿Cuántos planes habían sido desmantelados antes de ejecutarse? Y, lo más inquietante, ¿cuántas vidas se habían perdido por su traición? Carlos no podía confiar en nadie. El mensaje cifrado. Apenas llegó a su pensión, sacó un pedazo de pergamino y escribió con rapidez. No podía comunicar su descubrimiento en términos directos, pues si la carta caía en manos equivocadas, el peligro se multiplicaría. La liebre se ha mostrado en la pradera. Las huellas conducen al viejo roble. Esperaré al alba en el refugio de las estrellas. El mensaje, aunque enigmático, sería entendido por Teresa Moncada. Ella era la única persona en la que aún podía depositar su fe. Dobló el papel con destreza y lo escondió en el interior del forro de su chaqueta. Solo quedaba encontrar un mensajero confiable que lo entregara sin levantar sospechas. Encuentro en el mercado. A la mañana siguiente, el bullicio del mercado de San Miguel lo envolvió con su música cotidiana de pregones, risas y regateos. Era el lugar ideal para un intercambio discreto. Se acercó a un puesto de naranjas y esperó. A los pocos minutos, una joven vestida con un modesto delantal blanco apareció a su lado, fingiendo examinar las frutas. No se ven tan frescas como ayer, murmuró ella. El invierno castiga los cultivos, respondió Carlos con naturalidad. Sin apartar la mirada de las naranjas, deslizó la carta en la canasta de la muchacha. Ella no reaccionó, solo tomó una de las frutas y pagó unas monedas al vendedor. Luego se alejó entre la multitud sin volverse. Carlos inspiró hondo. La misiva estaba en camino. Casa del Silencio. Horas después, en un callejón apartado, Teresa Moncada leía las palabras de Carlos con el ceño fruncido. Maldita sea, murmuró. Diego Santa Maria. Un nombre que jamás hubiera imaginado asociado a la traición. No podía actuar precipitadamente. Necesitaba pruebas, una confirmación irrefutable. Y para ello, debía enfrentarse cara a cara con el hombre al que, hasta entonces, había considerado un hermano de causa. Se ajustó el manto sobre los hombros y salió a la calle, con una sola idea en mente: descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La cacería había comenzado. Capítulo 13. El juego de las apariencias. La niebla matinal se cernía sobre Madrid como un sudario de incertidumbre. Los primeros rayos de sol apenas lograban filtrarse entre los tejados y chimeneas de la ciudad, mientras el eco de los carruajes resonaba en las calles empedradas. Teresa Moncada caminaba con paso decidido, envuelta en una capa de lana oscura que la protegía tanto del frío como de las miradas indiscretas. Había leído el mensaje de Carlos con detenimiento. Diego Santamaría, el hombre que tanto había aportado a la causa, podía ser el traidor. La idea le resultaba difícil de digerir, pero la evidencia pesaba sobre sus hombros como una losa de granito. Si Diego había vendido información, debía descubrirlo sin levantar sospechas. Una visita inesperada. El escondite de Diego Santamaría se hallaba en una casa discreta cerca de la Plaza Mayor. Teresa llegó hasta allí cuando la ciudad comenzaba a despertar. Tocó la puerta con suavidad, y tras unos segundos,
Un criado la hizo pasar a un salón adornado con alfombras persas y mobiliario de caoba. Diego apareció poco después, elegante y sereno, con su acostumbrada sonrisa afable. «Teresa, qué grata sorpresa», dijo, tomando asiento frente a ella. «¿A qué debo tu visita tan temprano?» Teresa le sostuvo la mirada sin pestañear. «Necesito hablar contigo de un asunto urgente». «Por supuesto». Ella respiró hondo, midiendo cada palabra. «Se dice que hay un infiltrado entre nosotros. Alguien que ha estado filtrando información a nuestros enemigos». Diego arqueó una ceja con fingida sorpresa. «Eso es grave. ¿Tienes sospechas de alguien?» Teresa notó la leve rigidez en su mandíbula, el brillo fugaz en sus ojos que delataba más de lo que él pretendía. «Aún no lo sé», mintió. «Pero he venido a ti porque eres uno de los más confiables dentro de la causa. Quiero que me ayudes a descubrirlo». Diego apoyó las manos sobre los brazos de su sillón y sonrió con amabilidad. «Cuentas conmigo para lo que sea necesario. Si hay un traidor, lo encontraremos juntos». Teresa inclinó la cabeza en señal de gratitud, pero en su interior, las alarmas no dejaban de sonar. Diego estaba ocultando algo. En el corazón de las sombras. Después de su encuentro, Teresa se dirigió de inmediato a la casa de los espejos, donde Carlos la esperaba. Al verlo, su expresión endurecida dejó claro que no traía buenas noticias. «Él sabe que sospechamos», dijo en voz baja, tomando asiento junto a Carlos en la habitación tenuemente iluminada. «Lo noté en su mirada, en la manera en que me respondió». Carlos apretó los labios. «Entonces debemos actuar rápido. Si Diego se siente amenazado, podría adelantarse a nosotros. Necesitamos pruebas», afirmó Teresa. «Algo que lo incrimine sin lugar a dudas». Carlos asintió y sacó un pequeño papel arrugado de su bolsillo. «Hay una reunión esta noche en la casa del comerciante Francisco del Olmo. Me han dicho que ciertos individuos cercanos al régimen estarán allí, y Diego también». Teresa comprendió al instante. «Debemos seguirlo». Carlos sonrió de medio lado. «Y descubrir si realmente es quien tememos». Noche de las Verdades. La oscuridad cayó sobre Madrid con su habitual manto de misterio. Ocultos entre las sombras, Carlos y Teresa aguardaban en una callejuela frente a la casa de Francisco del Olmo. No tuvieron que esperar mucho. Diego llegó poco después, descendiendo de un carruaje negro, vestido con un abrigo elegante y un sombrero de ala ancha. Tocó la puerta con discreción y fue recibido con un apretón de manos por un hombre de aspecto distinguido. Carlos y Teresa intercambiaron miradas. «¿Es ahora o nunca?», susurró él. Sigilosamente, rodearon la casa y encontraron una ventana entreabierta. Desde allí, pudieron escuchar con claridad las voces dentro del salón principal. Lo que oyeron les heló la sangre. «Nuestros amigos de la Resistencia han sido bastante ingenuos», decía la voz de Diego. «Me han confiado más de lo que imaginaban. Si seguimos así, la red de revolucionarios quedará desmantelada en menos de un mes». Carlos sintió como sus manos se crispaban en puños. Teresa cerró los ojos por un instante, conteniendo la ira que la embargaba. Diego Santamaría no solo era un traitor. Era el arma más peligrosa del enemigo. Capítulo 14. La traición descubierta. El aire nocturno se tornó más denso, casi irrespirable. Las palabras de Diego Santamaría seguían resonando en la mente de Carlos y Teresa como un eco maldito. No había margen de error. Aquel hombre al que consideraban un aliado, a quien habían confiado secretos y estrategias, era en realidad la pieza clave que facilitaba la caída de la resistencia. Carlos sintió la urgencia de actuar de inmediato, de irrumpir en la reunión y desenmascarar a Diego frente a sus cómplices. Sin embargo, la mano de Teresa en su brazo lo detuvo. «Si lo hacemos ahora, no solo alertaremos a los demás, sino que nos pondremos en peligro», susurró ella con firmeza. Carlos cerró los ojos un instante, respiró hondo y asintió. El impulso debía ser contenido. El momento de la venganza llegaría, pero no aquella noche. Huyendo entre sombras. Retrocedieron lentamente, cuidando no hacer ruido al alejarse de la ventana entreabierta. Cada paso que daban los acercaba más a la penumbra de la callejuela, lejos de la traición que habían presenciado. Sin embargo, cuando apenas habían recorrido unos metros, la puerta principal de la casa de Francisco del Olmo se abrió de golpe. «¡Alto ahí!».
Una voz grave y autoritaria retumbó en la noche. Carlos y Teresa se congelaron por un segundo. Luego, como si la misma muerte los persiguiera, echaron a correr. Los hombres de Diego no tardaron en seguirlos. Las calles de Madrid, intrincadas y laberínticas, se convirtieron en su único refugio. Corrieron por callejones angostos, cruzaron patios en penumbras y saltaron pequeños muros en un intento desesperado de perder a sus perseguidores. Pero los pasos tras ellos no cedían. Carlos tomó la mano de Teresa y la guió hacia un pasadizo apenas visible entre dos edificios decrépitos. Se deslizaron dentro y contuvieron la respiración, pegados a la fría pared de piedra. Las voces de los perseguidores se acercaron, se detuvieron. Deben estar cerca. Buscad bien. El tiempo pareció detenerse. Carlos podía sentir los latidos desbocados de Teresa. La sombra de un hombre pasó a pocos metros de donde estaban escondidos. Un susurro de botas sobre el adoquinado. Y luego, el silencio. Minutos después, el sonido de los pasos se disipó en la distancia. Los hombres de Diego se habían marchado. La decisión final. No podemos seguir huyendo, dijo Teresa en un murmullo, cuando finalmente salieron de su escondite. Carlos asintió. Hay que actuar con inteligencia. Debemos exponerlo, pero con pruebas contundentes. Teresa respiró hondo. Su mirada centelleaba con una mezcla de determinación y furia. Si Diego ha jugado con nuestras vidas, ahora jugaremos con la suya. Carlos la miró, comprendiendo el peso de aquellas palabras. No había retorno. La caza había comenzado. Capítulo 15. La redención de la resistencia. La madrugada cubría Madrid con su manto de sombras y susurros. Teresa y Carlos, aún ocultos en el pasadizo donde habían encontrado refugio, intercambiaban miradas cargadas de silenciosa determinación. Sabían que la traición de Diego Santamaría no solo había puesto en peligro sus vidas, sino el destino mismo de la resistencia. Debían actuar, y debían hacerlo rápido. La convocatoria secreta. Horas más tarde, cuando el alba apenas despuntaba sobre los tejados de la ciudad, los aliados más leales de la causa comenzaron a reunirse en la trastienda de una vieja librería en la calle de Toledo. Era un lugar discreto, un refugio seguro donde, en otras ocasiones, se habían planeado ataques, huidas y sabotajes. Allí estaban Ignacio Ferrer, el veterano estratega, Beatriz Soler, cuya astucia había salvado muchas vidas, y Tomás Vélez, el falsificador que proveía documentos a los perseguidos por la represión. Sus rostros reflejaban incertidumbre cuando Teresa y Carlos entraron con expresión sombría. ¿Por qué esta reunión de urgencia?, preguntó Ignacio, con su voz grave. Carlos cerró la puerta con firmeza antes de responder. Hemos descubierto al traidor. Las miradas se agudizaron. El aire pareció enrarecerse. ¿Quién?, preguntó Beatriz, con los ojos entrecerrados. Diego Santamaría, dijo Teresa sin rodeos. Hubo un murmullo de sorpresa, incredulidad mezclada con indignación. No puede ser, murmuró Tomás. Él ha estado con nosotros desde el principio. Carlos golpeó la mesa con la palma de la mano. Le escuchamos con nuestros propios oídos. Se reunió anoche con los agentes del régimen y les confirmó que nuestra red de resistencia pronto será desmantelada. Se hizo un silencio tenso. Nadie dudaba de la palabra de Carlos ni de Teresa, pero el peso de la traición era difícil de aceptar. Ignacio fue el primero en romper la quietud. Si esto es cierto, Diego debe pagar por lo que ha hecho. Beatriz cruzó los brazos. ¿Cómo propones hacerlo? Carlos miró a Teresa, como si esperara su aprobación antes de responder. Usaremos su propio juego contra él. La trampa está lista. El plan era arriesgado, pero si funcionaba, no solo se desharían de Diego, sino que podrían dar un golpe certero contra la estructura de poder que los oprimía. A través de Tomás, enviaron un mensaje falso a Diego haciéndose pasar por un informante anónimo. En la misiva, le hacían creer que alguien dentro del gobierno había descubierto su doble juego y que su vida corría peligro. Le indicaban que debía acudir solo a la antigua ermita en las afueras de la ciudad, donde recibiría más detalles sobre su situación. Diego mordió el anzuelo. Esa misma noche, se presentó en la ermita, envuelto en su abrigo negro y con el ceño fruncido. Sus pasos resonaban en la soledad del templo abandonado, y sus ojos inquietos escudriñaban cada rincón. ¿Quién está ahí? Su voz rompió la quietud. Desde las sombras emergieron Teresa,
Carlos, Ignacio y Beatriz. Diego retrocedió instintivamente, su mano buscando la empuñadura de la daga oculta en su chaqueta. ¿Qué significa esto?, exigió con voz firme, aunque su postura lo delataba. Carlos dio un paso adelante. Significa que tu juego ha terminado, Diego. La máscara de fingida confianza de Santa María se desmoronó en un instante. No sé de qué hablas. Sabemos todo, lo interrumpió Teresa. Te escuchamos anoche en la casa de Francisco del Olmo. Diego palideció. Eso no prueba nada. Carlos sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. ¿Y esto? Le mostró las páginas llenas de anotaciones, nombres y lugares, pruebas de cada traición que había cometido. Diego intentó correr, pero Tomás y Beatriz le bloquearon el paso. La resistencia no perdona a los traidores, dijo Ignacio. Diego miró a cada uno de ellos, buscando una salida, una oportunidad para escapar. Pero no la había. Carlos sacó una pistola y la apoyó en el pecho de Diego. Dame una razón para no apretar el gatillo. Diego tragó saliva, el sudor resbalando por su frente. Podría ser más útil vivo que muerto. Teresa, con la mirada helada, se acercó a él. Tu utilidad terminó cuando vendiste a los tuyos. Diego cerró los ojos. El disparo retumbó en la ermita, y con él, la traición fue finalmente sepultada. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos apasionantes, apoya nuestro canal. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje literario. Tu apoyo es clave para seguir trayendo más audiolibros.